Las drogas se convirtieron en un tema del día a día para todos los colombianos. Los vemos en las novelas, los vemos en cubrimientos de medios de comunicación, noticias que desafortunadamente, por ser incluso tragedias, traen a la agenda del día a día esta información. Pero ahora, ¿qué se está haciendo desde los medios? ¿Se puede hablar de prevención, de prohibición o incluso de incentivar un consumo responsable? Soy Adriana Álvarez Uribe y esto es Toma el Control. Bueno, Échele Cabeza es una estrategia de reducción de riesgos y daños en consumo de sustancias psicoactivas. De ahí sale el Festival de Cortos Psicoactivos. Esto surgió simplemente como hacer una convocatoria simplemente para ver qué pensaba la gente frente al tema de drogas y recibir como trabajos en torno a esto. Y pues fue, digamos, como tanto el éxito en el 2014 que por eso decidimos abrir como el festival a más días y a otras versiones. Vimos la necesidad de que la gente quería hablar del tema de drogas sin tabús, quería como liberarse un poco en este tema y poder hacer narrativas diferentes, tanto aficionados como desde el tema psiconauta y contar sobre los efectos de las sustancias, hasta cosas ya más trascendentales y más, digamos, como más políticas, que es todo el tema de la lucha de la guerra contra las drogas. Nuestro objetivo de trabajar con jóvenes, pues principalmente es porque, digamos, los jóvenes son los que tienen el acceso como a toda la información en este momento, son los que tienen el acceso también a las sustancias, digamos que las sustancias están al alcance de todo el mundo, menos de los niños, y lo que han querido ver los medios de comunicación ahorita con esto de que en la salida de los colegios les regalan tatuajes o gomitas con drogas a los niños, eso es mentira, o sea, ningún dealer va a dar ese tipo de sustancias porque pues tienen un costo, pero sí sabemos que, digamos, los jóvenes son como los más proclives a consumir estas sustancias. Muchos de los trabajos que hemos recibido pues, han tenido como un enfoque muy pedagógico. Todo el material que nosotros recolectamos en el festival tiene solamente usos pedagógicos y culturales, y digamos que tenemos muchas cosas muy chéveres y muy importantes, documentales, todo el tema de mujeres cocaleras, usos ancestrales de plantas, como temas más pedagógicos para niños. Principalmente como que lo que estamos motivando es como a la creación audiovisual. Intentamos que obviamente esto, digamos, no se torne solamente en función del tema del consumo y de la experiencia psicoactiva y tu experiencia como psiconauta o algo así, sino que el mensaje transmita algo más. Entonces, que sea un aporte hasta al debate del tema de las drogas. Entonces, de cómo manejar el tema de las drogas desde otros enfoques, desde la salud pública, desde la cultura, desde la pedagogía, desde la política. Digamos que lo que nos interesa es que este trabajo deje algo, digamos, positivo, que sea replicable en el tiempo. Abrir este tipo de espacios, digamos que ya abre el camino como para hacer un aporte diferente a abordar este tema. Entonces ya las noticias siempre nos hablan del consumidor como el habitante de calle, como el del costal, como la persona que se perdió en la vida, pero pues sabemos que no es así y que hay otras formas de hablar de esto, no desde una forma como tan satanizadora como lo hacen los medios de comunicación. Las drogas, un tema que nos interesa a todos, y también saber desde los medios de comunicación qué se está haciendo para su prevención, su divulgación, o estamos con un exceso de información que está llevando a que el aumento continúe en los jóvenes de nuestro país. Y como siempre les tenemos invitados destacados en su campo para acompañarnos, para guiarnos en este tema. Saludamos a Julián Quintero. Julián, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Julián hace parte como director ejecutivo de Acción Técnica Social. Usted es sociólogo, de principio sociólogo, de hecho ha sido consultor nacional e internacional en el tema de políticas sobre las sustancias psicoactivas, prevención, control y sobre todo mitigación de daños. Pero cuénteme un poquito qué es ATS. Nosotros este año estamos cumpliendo 10 años y crecimos como en un contexto
para dar respuestas y alimentar el tema de la reforma de políticas de drogas a partir de la evidencia que generan como los proyectos que llevamos a cabo o conociendo experiencias en otras partes del mundo que podamos traer a Colombia. Entonces nos enfocamos en eso y a partir como muy fuerte en el tema del enfoque de la reducción de riesgo, mitigación de daño y generación de evidencia. También está con nosotros Hernando Zuleta. Hernando, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Usted es economista, de hecho es doctor en economía, es profesor de la Universidad de los Andes y en este momento está encabezando el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, más conocido como CESED. ¿Qué es eso? Bueno, el CESED es un centro de estudios que nace hace unos 7 años a partir de un libro que compilan el actual ministro de Salud, Gaviria, que entonces era decano de la Facultad de Economía, y el actual secretario de Seguridad de Bogotá, que entonces era profesor de la Facultad de Economía. El libro era sobre la historia de la lucha contra las drogas en Colombia, señalando fracasos, éxitos, etcétera. Y era como una revisión crítica de lo que ha sido la lucha. Ese libro tuvo mucho impacto y a partir de ese libro surgió la idea de tener un centro donde estuvieran canalizándose esfuerzos para estudiar desde un punto de vista riguroso y académico asuntos relacionados con drogas, seguridad y crimen. Pues aprovechando eso, planteemos un poquito la historia del tema de las drogas en Colombia. ¿Cuál es el panorama en este momento, Julián? Pues el panorama, digamos, en lo que yo podría hablar, que tiene que ver con temas de consumo, pues evidentemente somos un país que está consumiendo más que antes, es un país que está creciendo de manera un poco más rápido de los países de la región, digamos, entendiendo la región como el área andina. Es un país donde están entrando muy fuerte las drogas de síntesis o las NPS, nuevas sustancias psicoactivas, a través, digamos, como en los últimos estudios sobre consumo universitario vemos un repunte en el consumo, aunque desciende el consumo de sustancias legales como el alcohol y el tabaco, eso nos llama mucho la atención. Digamos que más o menos en términos de consumo ese es como el escenario. Vemos que cada vez hay unos consumidores un poco más interesados por saber qué es lo que están haciendo con su vida. También vemos que el país ha avanzado en temas de desestigmatización y reconocimiento del consumo como un asunto de salud pública. Lo que se decía antes, que ya lo estoy empezando a considerar como antes, era que pues, los consumidores eran delincuentes, ahora pasaron a ser enfermos y creemos o vemos, la evidencia nos muestra que tampoco es que todo el que consuma sea un enfermo y la mayoría, todos son ciudadanos con derechos y creo que estamos en ese contexto y estamos en un contexto global de agitación y de reforma donde Colombia pues hace parte de eso y juega un papel protagónico pues porque somos el mayor productor de hojas de coca para cocaína en el mundo y pues debe decir algo y estamos como en ese lugar en este momento. Ustedes desde el Centro de Estudios, ¿qué panorama, qué tan alentador está el panorama ahorita en Colombia sobre prevención también? Bueno, desde el punto de vista del consumo hay una serie de particularidades, como decía Julián, hay un incremento en consumo a nivel nacional, no obstante, ese incremento está concentrado en cierto tipo de sustancias. Infortunadamente, el mayor incremento está en sustancias mal definidas, es decir, en drogas de diseño. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que son diferentes, pero el mayor incremento está ahí. También hay un incremento en marihuana y en cocaína es curioso lo que ha sucedido. La incidencia año y mes no ha crecido. Es decir, cuando le pregunto a una persona, ¿usted ha consumido cocaína en el último mes o en el último año? La proporción de individuos que ha consumido se mantiene más o menos constante. No obstante, cuando se pregunta, ¿ha consumido usted en su vida? Se presenta un gran incremento. Eso puede estar explicado por un cambio, una liberalización en la sociedad. Lo que observamos es que también ha habido un incremento en el número de personas que está de acuerdo con el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre homosexuales, etc. Entonces, probablemente ese incremento en incidencia de vida no es un incremento real, sino es un cambio en la actitud de la gente que está más dispuesta a reconocer, sí, yo he consumido drogas. Eso por el lado del consumo. Por el lado de la producción, pues es innegable que ha habido un incremento monumental en el área cultivada desde el 2013 hasta hoy. Y eso pues
prendido una cantidad de alarmas. El problema fundamental ahí, en mi concepto, es más un problema de control territorial que de drogas. Fundamentalmente porque los lugares donde ha habido incremento en cultivos son lugares que tienen un problema de control territorial, más de un grupo armado, y bueno, hay una cantidad de retos muy grandes. Vamos a una pausa pequeña y ya regresamos en Toma el Control. El documental forma parte de un proyecto que se llama Proyecto Coca. Es un proyecto en el que llevamos trabajando ya más de año y medio, en el que abordamos el tema de la hoja de coca como un tema, tratamos de hacerlo de la forma más integral posible. Digamos que el propósito siempre fue contar esas caras detrás del negocio, ¿no? Porque era una idea también de desmitificar toda la idea de que este es un negocio millonario que enriquece a todo el mundo. Por eso nos interesamos en retratar el rostro de los campesinos, ¿no? El de todas esas personas que viven de la coca, directa e indirectamente. Y entre esto están mujeres que se dedican a la prostitución, conductores de carro, hombres que manejan mulas, que no tienen nada que ver y no tocan en sí mismo el negocio, pero viven de él, ¿no? Vive de las ganancias que deja ese negocio. Sí, porque donde llegue a acabar la coca, acaba el Naya. Donde llegue a acabar la coca para allá, pues que quede muerto. Creo que es un error pensar que ellos lo hacen por hacer un daño o por hacer mal o participar de la cadena del narcotráfico, sino más bien lo hacen es como una manera de sustentarse, de alimentar a sus familias, de tener cómo vivir en regiones en las que no hay acceso, no hay infraestructura, no hay carreteras, no hay posibilidad de tener acceso a otros cultivos, y el Estado ha fallado en llegar a esos lugares con infraestructura y con proyectos productivos sustentables. Es una invitación a ver esa realidad desde un punto de vista menos prejuicioso tal vez, y más poniéndose en los zapatos de la gente que en el campo no tiene más opciones y que no está todo el tiempo maquinando en cómo hacerle daño ni al país ni al mundo. Preguntarnos un poco por las razones que están detrás de esas realidades y qué podemos hacer también como país para prevenirlas. Llegamos a la parte más clandestina de la ruta. Nos salimos del camino en busca de un cristalizadero, el lugar donde se hace el proceso químico más importante. Aquí la pasta de coca se convierte en cristal, el nombre que se le da al estado más puro de la cocaína. Tenemos que darle otros usos a esa planta, ¿no? Y ver unas salidas reales. Y digamos que ese es un planteamiento. Otro planteamiento que yo he pensado mucho y es la regulación del uso, ¿no? La legalización de la cocaína, ¿qué permitiría? Pues regular. Y al regular el uso, pues se desarticulan todas las bandas criminales que hay detrás, se desarticula toda la ilegalidad que hay detrás. Porque es que, ¿qué trae la ilegalidad? Violencia. ¿Y qué trae la violencia? Es caos. Y ese caos es el que nos ha mantenido durante más de 50 años en esto. La cocaína ha sido la columna vertebral de una economía de guerra durante muchos años en Colombia, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación en Colombia siguen teniendo una posición un poco atada a la guerra contra las drogas que comenzó en Estados Unidos en los años 70. Como que el filtro principal bajo el que se analiza la droga siempre es el narcotráfico, hace que no se pueda ver el problema en su dimensión real, que tiene un montón de componente humano que no es tenido en cuenta usualmente desde esta perspectiva. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. El enfoque que se le está dando al tema de las drogas en los medios de comunicación. Campañas muchísimas. A diario vemos que también los colegios, incluso el Estado, los medios como tal, están buscando hablar sobre eso que se convirtió en la guerra en contra de las drogas. Pero, ¿qué pasa, Hernando, con el consumo responsable? ¿Falta estimular y hablar de consumo responsable? Sí, digamos, hay varios problemas acá. El primero es que en general no somos una sociedad informada con respecto a las drogas. De hecho, aún quienes estudiamos el tema tenemos una cantidad de vacíos de conocimiento y bueno, y por eso estamos estudiando. Pero digamos, hay varios ejemplos. Cuando
una joven recientemente se muere por la mezcla de metanfetamina, si mal no recuerdo, y alcohol. Hay un gran debate, un gran escándalo alrededor de ese problema. ¿Qué sucedió ahí? Su padre dice, ella nunca tuvo problemas con las drogas. Y es posible que sea cierto, pero que aún así fuera consumidora. Es decir, hay personas que son consumidores funcionales, de manera que nunca vamos a ver problemas. Primer punto. Segundo punto, en particular con las drogas de diseño, es muy fácil consumir algo que no sabemos qué es. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo para que se sepa de qué estamos hablando. Voy a poner un ejemplo que está muy lejano a nuestra realidad, pero que es importante. En Nueva Zelanda hay muy pocas drogas como cocaína o marihuana, porque eso está lejos de todo. Entonces, ahí se consume fundamentalmente drogas de diseño. ¿Qué sucede con las drogas de diseño? Que hay que declararlas ilegales. Una droga de diseño es simplemente una combinación de moléculas y que en general no tiene por qué ser ilegal. Ahí lo que sucedía es que apenas declaraban ilegal una pastilla, pues había otro compuesto similar, pero que no había sido declarado ilegal, que era legal. Entonces, Nueva Zelanda tiene narcotraficantes multimillonarios legales. Ante esta realidad, lo que empezó a suceder es que los riesgos con nuevas drogas eran cada vez mayores, fundamentalmente para esquivar la regulación. Y pasan al Parlamento la propuesta de olvidémonos de ilegalizar estas vainas. Lo que vamos a hacer es regular para que, como sucede con las drogas legales y los alimentos, pues haya un control de calidad y se sepa siempre que se está consumiendo. Infortunadamente esto no pasó por el Parlamento porque los grupos animalistas se opusieron, porque tenía que haber pruebas en animales. Este ejemplo viene para decir, mire, tenemos este problema, es imposible estar ilegalizando todas las drogas nuevas, tenemos que buscar otra forma. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación en este sentido? Y bueno, tratar de informarse más. Este tipo de programas, por ejemplo, siempre son bienvenidos. Nosotros no vamos a lanzar rayos de verdad sobre el problema, pero sí podemos contribuir a que haya menos malentendidos con respecto al problema de las drogas. Pero entonces, ¿es falta de información para hablar de consumo responsable? Yo creo que, bueno, primero, digamos, por ejemplo, el término consumo responsable, nosotros lo hemos venido procesando y en algún momento llegamos como a opinar que el consumo responsable lo referíamos mucho a sustancias que sabíamos cuál era su composición de origen y que podías casi que tener a alguien a quien reclamarle. Digamos, en el caso del alcohol, en el caso del cigarrillo, es como que tú sabes cuando coges una botella de alcohol, cuántos grados tiene, qué licorera viene, tienes un consumo responsable sobre algo que sabes cuál es la composición de lo que tiene. En el caso de las sustancias ilegales, pues no tenemos quien lo regule. Y como no tenemos quien lo regule, pues no podemos hablar de un consumo responsable, sino que hablamos de una reducción de riesgos y daños asociada a una sustancia desconocida. Digamos que en Colombia nosotros venimos trabajando hace ya 5 o 6 años haciendo pruebas de sustancias en campo, y en el mundo esto se viene haciendo hace 20, 25 años. Hasta ahorita estamos empezando a ver las evidencias bien documentadas e interesantes del impacto que esto tiene. Entonces yo creo que la responsabilidad parte del conocimiento que usted tenga sobre los efectos de esa sustancia y las consecuencias que va a tener el consumo de esa sustancia, sea en lo legal, sea legal o sea ilegal. Entonces creo que en la medida en que usted le pueda brindar más información a una persona para que tome una decisión responsable, diría uno, o además pueda saber en qué contexto se debe hacer, o además también pueda saber qué decisión tomar en el momento en el que puede estar teniendo una crisis, que por ejemplo ocurre mucho, que en contextos donde las personas no saben cuáles son las consecuencias derivadas de una sobredosificación, pues lo que hacen es vámonos a la casa a descansar, cuando de pronto lo que tenían que hacer es vámonos al hospital a ver qué es lo que está pasando. Entonces, en la medida en que las personas puedan tener mayor información previa, durante y después de lo que sucede en una sustancia, seguramente va a tomar una decisión que pueda favorecer su salud y la salud de su entorno. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación ahí? Los medios de comunicación nosotros un poco los dividimos como en lo que es el entretenimiento y la noticia, que son dos cosas diferentes, y también lo dividimos mucho en lo que es radio, prensa,
lo que es radio, impreso, televisión. O sea, la televisión definitivamente en noticias creo que es el peor escenario para educar en drogas. O sea, es un asunto muy inmediato. Siempre están pidiendo imágenes de, ¿puedo hablar con una persona que se inyecte para grabarle cuando se está chuzando? Siempre están como demandando este tipo porque saben el valor de la imagen, de las emociones y de esto, y muchas veces sacrifican, digamos, como la idea de contarle a las personas a qué trasciende. Diferente es, por ejemplo, hablar con un impreso o por lo menos construir una historia durante semanas, que es algo que nosotros siempre intentamos promover más. Entonces creo que la prensa escrita ha jugado un papel un poco más profundo, un poco más detallado que lo que es la prensa, por lo menos audiovisual, la televisión, que tiene pocos minutos y que recurre mucho a este tema. Creo que, y pues por otro lado está también, creo que no se puede en este momento ya mirar ni con reparo, ni con displicencia, ni con lejanía el poder que tienen las redes sociales y el poder que tiene la comunicación, digamos, peer-to-peer, en tanto el conocimiento del tema de drogas. Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto donde hay 37.000 seguidores y tú simplemente botas una pregunta o tiras una respuesta, inmediatamente todos llegan y se vuelve casi que es un diálogo entre un montón de personas que aprueban evidencia, que aprueban. Entonces cada vez se está convirtiendo, por lo menos en el escenario de las redes sociales que comunican, más difícil cañar o echar cuentos sobre temas de drogas, porque uno te habla desde la experiencia, el otro te cita el estudio del CECED, el otro te pone la formación, y entonces creo que ahí se está generando una comunidad bastante interesante que está muy preocupada por tener información previa y por contar sus experiencias post. Esa sería también una de las falencias que hay desde los medios. Estamos buscando la inmediatez, contar la noticia, y desafortunadamente la noticia llega normalmente por una tragedia. Luego de la tragedia, la noticia y esa información se convierte en algo de moda, de momento, y eso se queda ahí. Pero sobre esa información que sale en los medios de comunicación empieza un debate muy grande, y es, bueno, pero es que yo soy consumidor, pero recreativo, yo no soy adicto. ¿Cuál es esa línea? Ok. Digamos que en esta discusión a mí no me gusta mucho la palabra adicto, porque digamos que un consumidor problemático es un consumidor que no es funcional, pero hay una cantidad de consumidores funcionales que pueden ser adictos. Y el ejemplo que yo siempre pongo es el de la nicotina. Un fumador es un adicto a la nicotina en general, perfectamente funcional. Entonces hay diferentes grados de adicción y diferentes sustancias tienen diferentes grados de adictividad. Pero creo que para efectos de regulación y control es más importante separar entre consumidores funcionales y no funcionales. El ejemplo que ponía Julián hace un rato de habitantes de calle, en su mayoría son consumidores no funcionales, probablemente adictos, pero lo fundamental es que son consumidores no funcionales, consumidores que no pudieron conservar su trabajo, su familia, etc. En cambio hay una cantidad de consumidores funcionales. Quiero volver un momento al asunto de la información, porque durante muchos años hemos creído que la información es un buen mecanismo para reducir el consumo o para aplazar el consumo, y en realidad eso no es cierto. No es tanto de si hay más o menos información, sino de qué tipo de información. Estamos hablando en el contenido de lo que estamos comunicando. Exactamente. Digamos, yo le puedo decir a un adolescente todo lo que le hace la cocaína a su cerebro, y esa información a él no le va a importar para nada a la hora de tomar la decisión de consumir o no consumir. El ejemplo que yo siempre pongo es el de Mick Jagger. Dice, mire, Mick Jagger ha estado consumiendo cocaína desde los 15 hasta no sé cuántos años tiene Mick Jagger, y está magnífico. Dice, sí, claramente la biología, la anatomía de Mick Jagger es especial, su relación con sus semejantes a lo mejor es especial, pero sí hay un ejemplo. Dice, de manera que el joven puede pensar, ¿por qué todas estas cosas me van a pasar a mí si no le pasaron a Mick Jagger? ¿Cuál es el asunto entonces? ¿Cómo hacemos? Lo importante es que el joven primero siempre esté acompañado, siempre sienta apoyo. Toda la información que recibimos durante los 80 acerca de animales que morían de sobredosis cuando tenían acceso libre a las drogas, estaban sesgados. ¿Por qué? Porque esos animales en esos experimentos no estaban acompañados
Hoy sabemos que el mismo experimento en un entorno más amplio y con semejantes no conduce a la sobredosis. Entonces, digamos, la información debe ir en esa dirección. No es, hombre, usted empezó a consumir cocaína, va a terminar así. No, usted empezó a consumir cocaína, venga y conversamos. ¿Qué actividades puede hacer? Fundamentalmente es romper mitos como ese, de usted empezó por aquí y de aquí no sale. Nosotros vamos a una pausa pequeña y ya regresamos. Soy el doctor Iván Vargas Cardoso, soy médico especialista en psiquiatría. Yo soy Eden Sánchez, soy médico psiquiatra, también especialista en adicciones. En conjunto decidimos hace un año hacer un canal de videos para dar información de salud mental y adicciones. Se llama Mind and Drugs News. Aquí en México, y supongo que también allá en Colombia, hay un estigma muy grande sobre la salud mental, sobre las enfermedades, sobre los tratamientos médicos en psiquiatría. A menudo las personas tienen ideas basadas en lo que se ve en la televisión o lo que se ve en el cine, lo que se escucha en el radio de manera coloquial, y eso comparte ideas falsas. Y entonces lo que intentamos hacer fue un canal en donde pudiéramos compartir información pues basada en criterios médicos. Y pues quisimos hacer este canal para que fuera algo más fácil, más digerible. ¿Pero cómo llegaste a la conclusión de que la marihuana te iba a ayudar? Pues fíjate que apenas vi en la tele que tiene muchos usos medicinales. Sí. ¿Y no es ilegal? No. Ya en la Cámara de Diputados ya la autorizaron para usos medicinales. Aquí en México, por ejemplo, se estima que hay un total de 80 millones de dispositivos móviles, ¿no?, celulares. También se ha calculado que hay un consumo de internet diario de alrededor de 8 o 10 horas de internet, y la mayor parte de personas que consumen entre 8 y 10 horas son adultos jóvenes. Son una población muy vulnerable para el consumo de las sustancias, y cuando nosotros pensamos en la forma de hacer esto, bueno, era tener acceso a un medio en donde pudiéramos compartir nuestros puntos de vista de una manera libre y gratis para las personas. Con nuestro video sobre las benzodiazepinas, el clonazepam, pero ¿saben cuál es la importancia? Uno de los usos más frecuentes de estos medicamentos es como inductores del sueño. Por lo tanto, hoy hablaremos sobre el insomnio. Alrededor del 60% de la población total en México está en situación de pobreza, y eso hace que existan brechas muy grandes de marginación. Y bueno, si en los medios de comunicación, en series de televisión, se hace una apología del consumo de las sustancias y se ve cómo unas personas pueden tener niveles de vida en una simulación de éxito por el consumo o por la distribución, pues entonces las personas pierden el miedo al uso, a la distribución, al mercadeo de las drogas, y entonces eso hace que las personas las consuman. La planta cannabis tiene más de 60 sustancias activas y el THC, el tetrahidrocannabinol, es el principal. Yo creo que no podemos circunscribir nada más al aspecto médico el fenómeno de las drogas y de las adicciones. Sin embargo, yo creo que el aspecto médico, desde mi punto de vista, es el que debe llevar la batuta, ¿no? Es decir, nosotros, desde nuestro punto de vista, consideramos que esto es una enfermedad. Por ejemplo, en Portugal es un país pues que tiene una política de administración de salud en donde está legalizado el uso recreativo de las sustancias. Ellos, por ejemplo, tienen índices muy bajos de delincuencia asociada a drogas o de accidentes asociados a drogas. Y, por ejemplo, en cambio tienen también una apertura para la educación sobre la salud, la educación para la prevención del daño. Si hubiera la posibilidad aquí en nuestro país de que se documentara, se llevara a cabo un consumo, se liberara el consumo recreativo, creo que la infraestructura en todos los niveles de nuestra sociedad, salud, escolar, laboral,
incluso hasta religiosos, no estaríamos del todo preparados para contender con el problema. Nosotros somos Psychiatry, Taboo Killers. Ya son más y más grupos en el mundo que aprovechan las nuevas plataformas para plantear esta discusión sobre la prevención, la prohibición o la divulgación de un consumo responsable a través de los medios de comunicación. Queremos también que nos planteen ustedes desde su experiencia qué recomendación le dan a un medio de comunicación, por ejemplo, como Canal 13, que está también muy enfocado hacia un público joven, para abordar esta temática sin caer de pronto en susceptibilidades de es que están promoviendo el uso de las drogas. Bueno, eso es un riesgo permanente. Y yo en muchos foros yo he abogado por la despenalización de cierto tipo de drogas. Y he recibido la siguiente crítica, es, mire, en el momento en que usted despenaliza las drogas, usted está dando la señal de que está bien consumirlas. Y sí, yo acepto la crítica. Mi respuesta es, miremos lo que sucedió con el alcohol y con el tabaco. O sea, el alcohol y el tabaco son drogas lícitas, no obstante, hoy el tabaquismo es muy inferior a lo que era cuando yo era adolescente. ¿Por qué? Porque la regulación ha cambiado. Hoy, por ejemplo, no podemos fumar en los restaurantes. Hoy, por ejemplo, las cajetillas de cigarrillos tienen que tener información. Digamos, hay una cantidad de cosas que han ido en la dirección correcta, en mi concepto, que han, a pesar de que es una cosa legal, han reducido el tabaquismo. Creo que también la forma en que consumimos alcohol ha cambiado. Hay mucha menos gente que sale con tragos a manejar hoy en día. Entonces, sí, es probable que el primer impacto de una ola legalizadora sea un incremento en el consumo. Eso no lo puedo negar. No obstante, el reto es cómo mitigar ese incremento del consumo y cómo tratar de reducir el daño asociado a ese incremento en el consumo. Y aquí pongo un ejemplo. En Colorado, cuando empieza la legalización de la marihuana, hay lugares de venta donde la gente va libremente a comprar. Y una cantidad de primerizos, digamos, de consumidores primerizos, empieza a tener problemas con la dosis. ¿Por qué? Bueno, porque el primerizo en general se siente mejor comiéndose un brownie que fumándose un cigarrillo de marihuana. Pero el asunto es que nadie sabe exactamente cuál es la dosis adecuada de un brownie. Y al parecer el efecto es un poco más retardado. Entonces la gente se atraganta con un brownie completo y tiene un viaje pues pesadísimo. ¿Cuál fue y eso está documentado, eso fue un problema. Entonces, la respuesta de las autoridades fue, hay que escribir cuál es la dosis normal para un consumidor habitual y para que la gente sepa qué esperar, cuáles son los tiempos, etc. Entonces, ¿cuál sería el reto para medios de comunicación? Dar la información así, más completa. Mire, si usted va a hacer esto, estos son los riesgos. Yo tengo 2 hijos, yo esperaría que nunca consuman ninguna droga, pero puede que suceda. Lo que quiero es que si suceda en un entorno pacífico, saludable, y que no les genere problemas en su vida cotidiana. Julián, ¿qué opina? Yo me acuerdo mucho cuando empezó los temas de derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva, que era básicamente como plantear una forma de llevarlo a cabo si tomaba la decisión que ya no era prohibirlo, ¿sí? Cuando se tomó la decisión de que ya no era, por favor, no lo hagas sino hasta el matrimonio, sino que ya se dijo, bueno, lo vas a hacer, entonces vamos a hablar de que existe el condón, vamos a hablar de que no solamente debes tomar medidas como profilácticas frente a un contacto biológico, sino que también medidas como de la salud mental, frente a entregar una decisión en su vida, entonces el amor, el diálogo, la familia, yo creo que hay ejemplos muy bonitos allí que pueden ser tomados en el tema de las sustancias y es como, esto existe, van a estar. Es una cosa que nosotros siempre hemos dicho, es como la primera vez y las sustancias no llegan de un dealer de la calle o no llegan de una persona que está caminando usando bazuco, no, esas sustancias llegan de la mano de quien más confianza usted le tiene, llega de la mano de un novio, de una novia, de un tío, de un primo, de un amigo. Entonces yo creo que también es como entender que están ahí y van a llegar de una manera muy fácil y muy bien vendidas. Creo que lo otro es entregar información sobre demanda, ¿sí? Yo creo que
nosotros que entregamos información tan delicada sobre cómo funciona cada sustancia, siempre lo que intentamos es preguntarle a una persona qué consume usted y qué pretende consumir. No le decimos mira, este es el abanico de todas las drogas y así funcionan todas. Yo creo que ahí es como estar, yo creo que hoy en la manera en cómo se comunica y se hace, como los medios, pues se cuenta y vale mucho la opinión de quien escucha, lee o ve. Yo creo que información sobre demanda, preguntar muy bien qué es lo que están necesitando. Creo que lo otro que es importante es como intentar linkear. Entiendo que por lo menos el tema de la televisión pues es muy corta, es muy contundente, pero entonces sí linkear a lugares donde la gente pueda tener más información, profundizar más. Y creo que también hablar de una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Como la responsabilidad no es solamente del usuario que tomó la decisión o del policía que tiene que coger lo que les decía un poco ahorita de cada uno debe cumplir una responsabilidad. De alguna manera, por ejemplo, éxitos como lo que uno puede decir, el descenso del consumo del tabaco, del alcohol, nadie puede venir a decir que fue por esta estrategia o porque quitaron el cigarrillo del Ferrari o porque prohibieron en el bus. Yo creo que es como más un logro de la sociedad en su conjunto que entre todos, tanto quitar el cigarrillo de ahí, prohibirlo en el bus, pero también, digamos, como los espejos, se logró que se redujera. Entonces también hacen un llamado a toda la sociedad a que responda ante el fenómeno. Usted habla del espacio pequeño que hay en la televisión. Sin embargo, vemos novelas, vemos series, vemos documentales en donde desafortunadamente como un tema de moda también se habla del narcotraficante como esa persona poderosa, porque no solo es la persona que produce, sino que consume, pero sigue siendo esa persona con mucha plata, y mucha gente se ha ido por el lado de ese es el ideal, eso quiero llegar a ser. ¿Este tipo de contenidos afectan, están incentivando también el consumo? Sí, esa es una excelente pregunta. Digamos, a lo largo de la historia, el prestigio social ha sido fundamental para definir el ordenamiento social, para definir los sueños de los jóvenes. Entonces, ¿qué da prestigio social? Y en Colombia hay muchos ejemplos de señales erróneas generadas a través de lo que da prestigio social. Recuerdo un reportaje con un guerrillero que empieza en la guerrilla siendo niño y dice: yo a los 15 años tenía un fusil y era el poder en mi pueblo. Sí, claramente el poder era el chacho del pueblo. Ahí el prestigio social está en el lugar equivocado. Un poco el cuento de el narcotraficante que es millonario, que es poderoso, que, no sé, es el novio de una modelo, etcétera, también genera la señal errónea. ¿Sí? Eso es el prestigio social. Y ahí los medios de comunicación, claro que tienen un papel. ¿Y por qué? Porque en general el prestigio, el sueño de un joven tiene que ver con un personaje, con un carácter de la televisión o del cine. Yo recuerdo en mi 18 años, 17 años, que yo fumaba y yo quería parecerme a un policía que salía por las noches los domingos que se llamaba Sonny Crockett en Miami Vice. Era el personaje. Y creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido ese, el personaje que queremos ser, el rol que queremos representar. Y claro, la televisión tiene un poder monumental en ese sentido. La pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos? Creo que la idea no es decir no debe haber películas sobre narcotraficantes, porque es parte fundamental de la historia del país y no podemos negarla. La pregunta es cómo lo presentamos, cómo hacemos para que no se convierta en una apología al narcotraficante, sino como un testimonio legítimo y que también transmita todo el dolor que generaron los grandes capos durante muchos años. Lo asocia la gente con el poder también. Sí, yo creo que pues ese ha sido, ya hay bastantes. Pues claro, nosotros tenemos un evento en un mes y medio y hay un panel que se llama Sin narcos no hay novelas. Y básicamente es como esta reflexión que se ha venido dando hace mucho tiempo, que yo creo que ya de alguna manera quienes han libreteado y han ideado están empezando a asumir una responsabilidad por aquello que en su momento era, digamos, como el castigo del rating, y definitivamente
Digamos, hay personas que ya también han dicho, pues esto es lo que la gente quiere y desafortunadamente transitar hacia demandar otro tipo de contenidos va a ser complicado. Pero sí, definitivamente lo que dice Hernando, o sea, hay un referente de autoridad, de cultura, de poder muy fuerte. Creo que hemos visto bastantes pequeños cortos en YouTube donde vemos a un grupo de niños viendo una novela, una narconovela y queriéndose parecer a ellos. Y digamos, en los trabajos que nosotros hemos hecho, porque este tema nos ha preocupado y estamos intentando abrir una investigación sobre esos chicos que están en el modelo de responsabilidad penal porque cometieron algún tipo de infracción, y hemos tenido entrevistas informales con ellos y le hemos preguntado sobre el peso de las narconovelas y por el peso, digamos, como del referente del narco como autoridad, y definitivamente todos dicen claro que sí. O sea, yo desde que estaba muy pequeño, obviamente criados en un contexto donde no hay quien se los explique de manera adecuada, donde hay unas fragilidades en la educación, donde es, digamos, entornos donde hay mucho delito, vida rápida y tal, y entonces pues, pero entonces la pregunta era, bueno, y la reflexión es que no vas a... Todos los narcos terminan muriendo, terminan en la cárcel, y no, pues es que la vida es corta y hay que vivirla rápido. Entonces también, digamos, como que sí, nosotros en entrevistas, digamos, como exploratorias para abrir una investigación con chicos que están vinculados a responsabilidad penal, hemos indagado sobre el peso de estos imaginarios y definitivamente nos dicen, sí, claro, esto en algún momento de mi vida lo determinó, y me conozco, y preguntaba a uno por el nombre de los capos y le mencionaban a uno el nombre de los capos de una temporada de 4 o 5 años de novelas. Entonces sí hay un peso ahí muy fuerte, y esperemos que esa reflexión en la que están ahorita quienes escriben, quienes pagan y quienes invierten en esto, pues se vea, y que asuman más adelante un mea culpa grande sobre eso. Estamos desde los medios de comunicación dejando a un lado la importancia de dar algo equilibrado, de tener un contenido que vaya más allá de lo que estamos vendiendo en este momento y de lo que nos dé pauta. Vamos a una pausa pequeña y ya regresamos. Un tema que no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que la gente en Colombia no está consumiendo drogas. De todos modos, muchas de las campañas están enfocadas a los niños. ¿Esto es suficiente? ¿Nos estamos dejando de lado a una población absolutamente significativa pensando que esto solo le va a interesar y solo las conductas deben ser para los niños? En el tema de transmitir información sobre asuntos de drogas, digamos que, por ejemplo, las grandes campañas y las masivas cada vez están siendo más revaluadas. Se está hablando más de estrategias focalizadas sobre poblaciones específicas que demandan una información específica. Entonces, aquellos grandes comerciales de los 80s donde mostraban cómo una persona iba cambiando su fisionomía por consumo, digamos que eso lo que hizo fue traumar la generación de los 80, pero el impacto fue muy mínimo. Entonces, creo que las estrategias deben ir focalizadas en espacios determinados y con mensajes específicos para cada población. Entonces, para los niños, pues lo que hemos hablado, temas de prevención; para los más adultos, ya temas un poco más de conocimiento, de entorno, y además hay poblaciones que tienen más impacto que otras, ¿no? Como decía Hernando, pues un habitante de calle con consumo, con dependencia, pues tiene mucho más impacto en su salud, en la familia y en la sociedad, que digamos una persona que se come una pastilla cada mes completamente en un espacio, digamos, como controlado. Entonces, cada población, y hay poblaciones que necesitan más acción, más foco y que tienen más impacto. ¿Estamos entonces estigmatizando también a este grupo poblacional? Sí, creo que sí. Y creo que una de las, digamos, creo que hay dos cosas con respecto a las campañas. La primera, que muchas deben ir dirigidas a la familia, al entorno. Porque uno de los errores comunes es, apenas se detecta un caso de consumo, la reacción es castigo, aislamiento. Y eso es lo peor que se le puede hacer a una persona vulnerable. Lo segundo es, tenemos que tener mecanismos para evaluar el impacto de las campañas. Ahora hay en radio una campaña muy bonita donde describen a jóvenes llenos de energía, no sé qué, que se tuercen y les va mal. Entonces, me parece que es una buena idea porque un poco permiten que el joven se identifique con la persona de la historia. No obstante, no sabemos si va a tener impacto. La forma de hacerlo es un estudio de evaluación de impacto, bueno, que eso es una metodología estándar. No sé si eso se está haciendo. Y para poder definir si es una buena campaña o no, debemos hacer evaluación de impacto.
¿Usted cree que, teniendo en cuenta que de pronto estamos estigmatizando el tema de los jóvenes, entendiéndolo como que no, eso no le pasa a ellos porque ellos están súper enterados y ahora tienen internet y con todo eso es suficiente? Pues yo creo que más que estigmatizados, yo creo que en nuestros términos los jóvenes tampoco lloren, porque a la final entre los 18 y los 24 años es donde está la población más gruesa de consumo. Entonces no es tanto una estigmatización, sino que es una realidad en parte, digamos, como que hay que reconocer que sí es la población que más usa sustancias. Creo que por ese lado. Por el otro lado se me olvidó. ¿Qué era lo otro que me estabas preguntando? Perdón. Sí, estamos entonces descuidando ese tipo de población porque la estamos estigmatizando. Entonces asumimos que esos como ya saben, esos como ya consumen, pues... No, yo creo que, bueno, hay otra cosa y es que, mira, hay unas, digamos, en términos del conocimiento sobre las sustancias, en los últimos años hay una avalancha muy grande de nuevas sustancias, lo que implica unas nuevas mezclas, lo que implica unas nuevas reacciones. Entonces sí nos hemos dado cuenta de dos cosas. Uno, que nunca se puede bajar la guardia en dar información a una generación, porque así sea el mismo grupo de jóvenes, no son los mismos jóvenes, ¿sí? Es lo que nos está pasando ahorita con el tema del VIH. El VIH acaba de tener un repunte fuertísimo, sobre todo en la población joven. Y la gran pregunta fue como, bueno, ¿y qué pasó acá? Y fue pues porque simplemente las campañas de ponerse el condón, de cuidarse, se descuidaron en los últimos 10 años. Entonces, los que crecieron, digamos, ya pasaron esta edad, pero a los pequeños no se les prestó cuidado. Entonces, no se puede descuidar la atención en esta población, digamos, porque es joven, porque las generaciones van cambiando. Y lo segundo es que cada vez hay mayor número de sustancias, cada vez hay mayor número de reacciones. Hay unas sustancias de base que uno puede decir, pues cocaína, marihuana, ya casi que el éxtasis, pero lo que estamos viendo hoy es que se registran más de 700 NPS solo entre 2016 y 2017. Y eso es una sustancia nueva y cada una de esas es diferente. Aunque uno no tenga que prestar la atención sobre cada una de esas sustancias que modifica cada vez que la regulación intenta atraparlas, lo que sí tiene que es reforzar mucho como las consecuencias derivadas de ese tipo de sustancias o de cualquier sustancia. Julián, Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué placer tenerlos acá. Muchas gracias por la invitación. No, está su casa. Toma el control, siempre va a ser su casa. Con Cristian Briceño, nuestro videógrafo estrella, hablamos un poco sobre esos consumos que se dan desde las tradiciones ancestrales y cómo de pronto se pueden estar relacionando con los consumos de drogas psicoactivas, y esto fue lo que encontramos. Tengo una cita con una persona que me llama mucho la atención, porque he escuchado hablar sobre el yagé y me genera varias inquietudes que él me puede resolver. Eustorgio Payaguaje es una persona que lidera ceremonias sagradas con la toma del yagé. La gente lo conoce como el taita. Taita significa papá, ¿no? Uno tiene que prepararse en el campo espiritual, en la selva. Hay una casa de sanación o casa del yagé, donde está la disciplina de nuestros abuelos, donde se prepara uno cómo manejar la disciplina de la selva para cuidar la naturaleza, el agua, las plantas medicinales que existen en la madre tierra. Entonces tiene una preparación de un año tomando el sagrado yagé y preparando en la parte espiritual que llama la sabiduría ancestral de los pueblos milenarios. Es una tradición cultural que trasciende desde la familia, va de generación en generación y como líder el taita trabaja el cuerpo, la mente y el espíritu. Como lo que representa la conexión con las aves, ¿no? Este es de acá el guacamayo, que es la parte de la conexión con la parte espiritual del sabedor. Cuando se prepara uno en ese campo, primero entra a trabajar con la comunidad, como médico tradicional que ve por la salud de su gente en la comunidad, y la medicina y la parte espiritual
se basa a eso, a direccionar y a entender cómo debemos manejarnos en este planeta Tierra. Esta ceremonia se debe tomar con gran respeto y responsabilidad. No cualquier persona la puede liderar. Los elementos que el taita utiliza son muy particulares y con gran significado. Como natural nos protege. En mi conocer espiritual, cada planta medicinal que pertenece a cada cultura, como el yagé, al pueblo yajecero, con una gran espiritualidad, se trabaja no como alucinógeno. La coca es una planta espiritual para el pueblo Muri Huinane, que en su buen uso tiene sabiduría y da sanidad. El rezo espiritual al yagé, pidiéndole a toda planta, a todo ser. Muchas personas sacan provecho de esto y malinterpretan la información. Debemos tener un respeto por Dios, por la vida y por los espíritus para limpiar el alma. No tenía ni idea de esto. Taita, le comparto que nosotros hacemos parte de una comunidad lingüística minoritaria donde usamos la lengua de señas como nuestro idioma. Por ejemplo, al despedirnos lo hacemos de esta manera. ¿Su lengua cómo se llama y por favor se despide de los que nos ven en su lengua? Cofán. Y decimos, cuando ya nos vamos a ir, ñahayi, antian. No podemos negar el papel que como medios de comunicación tenemos en difundir, pero sobre todo un espacio equilibrado para que sean las personas, que sea la audiencia, la que conozca los pros y los contras de las diferentes sustancias que día a día se están creando y se están vendiendo en todo nuestro país. Este fue un panorama para que ustedes también reflexionen sobre el uso y el acceso que se le debe tener a este tipo de drogas, las drogas que pueden ser recreativas, pero también esa línea muy delgada que hay entre la droga recreativa y caer en una adicción o convertirse en un consumidor problemático. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto fue Toma el Control.